Hoy vamos a ver la segunda parte de trauma craneoencefálico, fisiopatología y su manejo. Mi nombre es Jacob Sánchez, neurocirujano. Aquí algo de bibliografía recomendada. Tenemos el Handbook de Neurosurgery y tenemos también del doctor Mark Greenberg y también tenemos el libro del doctor Juan José Mesadri, Introducción a la Neurocirugía. Fisiopatología. Ya una vez completada la primera parte, continuamos entonces. Saber pues que cuando hay una lesión en la membrana de la neurona, pueden ocurrir algunos fenómenos, como por ejemplo la alteración en la salida de potasio. Eso es muy importante. Eso va a causar alteraciones electrolíticas que va a ocasionar alteración en la conducción nerviosa. También obviamente va a haber alteración en la entrada de la bomba de sodio y calcio. Eso puede provocar como consecuencia secundaria edema cerebral. También cuando la neurona se daña y hay lesión de la membrana neuronal, se liberan altas concentraciones de glutamato, que eso es neurotóxico, y esa neurotoxicidad produce como consecuencia convulsiones. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay también pérdida de la bomba de la ATPasa, hay disminución también de la captación metabólica de glucosa, por lo que obviamente hay menos energía disponible para el procesamiento neuronal. También, estructuralmente, hay daño del citoesqueleto que provoca la famosa degeneración waleriana, que se va a ver reflejada como lesión de los microtúbulos, lesión de los neurofilamentos y lesión de los microfilamentos. En la fisiopatología, pues hay una cadena, una cascada de eventos desafortunados que van a ir ocurriendo, que van a llevar como consecuencia, pues, a la muerte celular al final. Hay una injuria inicialmente por una lesión, ya sea una lesión primaria, una lesión secundaria. En este caso, pues, la lesión primaria, recordemos que es el trauma. La lesión secundaria, pues, es por las alteraciones metabólicas o hipoxemia, como por ejemplo. Va a haber una lesión focalizada, un efecto de masa secundario a lo que se produzca, ya sea un hematoma, por ejemplo, o un edema. Eso va a ocasionar pues alteraciones o datos clínicos pues radiológicos como aumento de la presión intracraneal, que va a llevar entonces al final como resultado compresión del tallo cerebral. Eso va a seguir incrementando la presión intracraneal, que es la ICP, más edema, y al final pues hay muerte celular. Bueno, ocurre lo mismo pues cuando se afecta la membrana y sigue entonces viendo el mismo fenómeno, ¿no? De alteraciones de electrolitos, despolarización alterada, alteraciones fisiológicas, alteraciones por los receptores que quedan disfuncionales y elementos como los radicales libres que son citotóxicos, y al final pues eso sigue aumentando el edema y hay muerte celular. Y lo mismo pues cuando también hay una lesión secundaria pues por lo mismo, clínicamente se ve reflejado con paciente que queda en coma, y al final pues hay una herniación amigdalina. Recordemos que las herniaciones son de tres tipos. Esta es la bóveda craneal con el componente supratentorial y el componente infratentorial. Acá tenemos pues lo que sería el cerebro, la línea media, tenemos acá lo que sería el mesencéfalo, tenemos el puente y lo que sería el bulbo, y aquí pues la médula espinal. Recuerden que aquí estaría lo que sería el tentorio, y las herniaciones en orden, la gravedad pues sería en orden descendente. Tenemos primero las más comunes, ¿no? La subfalcina, que el cerebro se mete por debajo de la hoz del cerebro. La herniación uncal, que el uncus se mete hacia lo que es el mesencéfalo y ocasiona la famosa pupila dilatada en el paciente, ¿sí? Y tenemos también la herniación amigdalina, que es la que va a ocasionar, por supuesto, la muerte del paciente, ¿no? Por la compresión de los centros cardiorrespiratorios, ¿no? Como ya había explicado en la clase anterior. Entonces, pues tener siempre eso en cuenta. Las alteraciones fisiológicas van a ocasionar perturbación con la consiguiente sintomatología. Las alteraciones del flujo iónico van a ocasionar dolor de cabeza, fotofobia, fonofobia. Las alteraciones energéticas van a ocasionar crisis con lesión secundaria. El daño axonal
va a ocasionar alteraciones cognitivas. Yo le dije la vez pasada que la lesión axonal difusa pues, puede ocasionar alteraciones cognitivas, mientras más periféricas sean las lesiones contusionales puntiformes, a veces son micro, va a ocasionar, pues, puede ocasionar somnolencia, desorientación, pero mientras más cerca de la línea media sean, más somnolencia, más estupor y más riesgo de coma va a tener el paciente. Las alteraciones de la neurotransmisión van a ocasionar también lo mismo, alteraciones cognitivas, disminución del procesamiento del pensamiento y disminución del tiempo de reacción. Y por supuesto, pues, las alteraciones van a llevar a alteraciones del citoesqueleto, de las proteínas, como consecuencia, pues, muerte celular, que también, al final, pues, obviamente va a llevar a atrofia, malasia y alteraciones persistentes, como por ejemplo convulsiones crónicas, ¿no? En estos pacientes que ya tienen daños estructurales ya instaurados. Acá tenemos, pues, lo que es el mecanismo de lesión axonal difusa. Actualmente, pues, ocurre un trauma y por el cizallamiento del cerebro, movimientos derecha o izquierda, pues, después del trauma craneoencefálico, va a ocurrir, pues, o de rotación también va a ocurrir, pues, una rotación del axón. Esa rotación del axón, pues, va a llevar a la ruptura del mismo, lo que va a ocasionar, pues, la famosa degeneración walleriana secundaria. Y incluso, pues, en estas áreas de lesión axonal difusa, clínicamente se va a ver manifestado, pues, dependiendo si son periféricas, somnolencia, desorientación, si ya son más centrales pegadas a la línea media, cerca de la línea media, ya con estupor o coma. Y por supuesto, pues, si hay áreas de lesión muy grandes, va a ocasionar, pues, malasia. Son áreas del cerebro que se ven en la tomografía como áreas de lesión crónica, ¿no? Áreas que, por decirlo así, en palabras sencillas, pues, faltaría como parénquima cerebral. Y incluso muchas veces queda reemplazado por áreas de líquido cefalorraquídeo. Este es un concepto importante que tienen que tener en cuenta, lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral y la regulación de la resistencia vascular cerebral. Tiene que saber que el flujo sanguíneo cerebral va de 50 a 100 mililitros por minuto. Entonces hay una PAM normal que va a ser entre 60 y entre 150. Pues si la PAM es muy baja, entonces obviamente asimismo, pues, vamos a tener menor de 60, pues vamos a tener también un flujo sanguíneo cerebral disminuido y como consecuencia, pues, vamos a tener un vaso sanguíneo vasodilatado. Obviamente eso se refleja como una presión baja. Y viceversa, pues, si tenemos una presión arterial media mayor a 150, vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral elevado y vamos a tener una resistencia vascular elevada también con una vasoconstricción, ¿sí? Obviamente eso repercute también a nivel de la célula, ¿no? También vemos el mismo fenómeno cuando hay también alteración de la presión de CO2. Recuerde que la presión de CO2 normal es entre 35 y 45. Entonces, si tenemos una presión de CO2 menor de 35, pues vamos a tener como fenómeno un flujo sanguíneo cerebral disminuido, pero se va a ver reflejado también como una vasoconstricción, ¿no? Por el mismo fenómeno fisiopatológico de la disminución de la presión de CO2. Y eso va a llevar, por supuesto, a una disminución del flujo sanguíneo cerebral en el parénquima, por lo cual, pues, el paciente puede presentar por una hipocapnia importante o sostenida en el tiempo, lo va a llevar a manifestarse con áreas de lesión isquémica. Y cuando hay una hipercapnia muy sostenida, el paciente va a tener una vasodilatación, lo que va a conllevar entonces aumento del edema, también por supuesto, y aumento de la PIC también, ¿no? Un aumento de la presión intracraneal que va a llevar como consecuencia, pues, a más lesión celular y más riesgo de herniación. Entonces, pues, cuando hay un fenómeno fisiopatológico de trauma, hay que tener en cuenta el flujo sanguíneo cerebral, hay que tener en cuenta la presión arterial media, hay que tener en cuenta, pues, la presión de CO2. Y en palabras resumidas, lo que quiere decir es que todos los valores en un paciente con trauma craneoencefálico deben estar lo más cercanos siempre a la normalidad para evitar, pues, que estas alteraciones ocasionen daño cerebral secundario. Entonces, pues, lo mismo que les expliqué, ¿no? Cómo es el fenómeno del flujo sanguíneo cerebral en el trauma craneoencefálico, en el trauma brain injury, ¿no? Lo mismo. Si es menos de 60, pues el flujo sanguíneo cerebral disminuye, puede llevar a isquemia. Si es mayor a esos 60, el flujo sanguíneo cerebral está muy aumentado y eso conlleva el edema y conlleva entonces a desviación de la línea media.
Y bueno, el mismo fenómeno pues acá visto con el asunto de la alteración de la presión de CO2, ¿sí? Y por supuesto pues consecuente lesión secundaria neuronal. Hay un concepto muy importante que ustedes deben de aprender a dominar, ¿sí? Deben aprender a dominar lo que es el concepto del aumento de la presión intracraneal con la ley o la doctrina de Monroe-Kelly, que dice que el volumen del contenido intracraneal debe permanecer con una distribución necesaria para mantener una presión intracraneal constante entre los compartimentos. Más o menos dicho en otras palabras más sencillas, pues el contenido del volumen intracraneal es no puede ser modificable como tal, ¿no? Entonces eso ocasiona pues que se cumpla pues esta ley de Monroe-Kelly, pero modificarla hasta cierto punto, porque si hay unos mecanismos de compensación, y es lo que vamos a ver. Ustedes deben de saber que en la bóveda craneal hay tres cosas principales, ¿no? Que ustedes deben de conocer. Está el cerebro, ¿no? Como tal, que es yo siempre le digo en palabras sencillas a mis estudiantes, que es la gelatina. Está la sangre, ¿sí? Que vendría siendo pues ya sea sangre venosa o sangre arterial o sangre venosa, y está el otro líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que son las tres cosas principales que hay dentro de la bóveda craneal. Entonces estos volúmenes son invariables, pero pueden cambiar de lugar dependiendo de lo que vaya ocurriendo para compensar. Cuando entonces ya los mecanismos de compensación no son suficientes, entonces la doctrina de Monroe-Kelly comienza a actuar y el paciente se comienza a descompensar. Entonces vamos a explicarlo de otra forma, pues, por un ejemplo. Si empieza a ocurrir un aumento en la presión intracraneal, ya sea porque dentro de la bóveda craneal, recuerden el compartimento supratentorial, el compartimento infratentorial, ¿qué va a ocurrir? Ocurre un hematoma epidural, por ejemplo, una imagen lenticular, ¿no? Ocurre un hematoma epidural, empieza a ocurrir efecto de masa, empieza a ocurrir desvío de línea media. Primero, pues hay una herniación subfalcina, ¿no? Puede haber después una herniación uncal, esos son los fenómenos, ¿no? De herniación. Pero, ¿qué pasa? Obviamente la gelatina, que es el cerebro, va a buscar otro lugar a donde está, ¿no? Tiene espacio de este lado, se va a meter de ese lado. El líquido cefalorraquídeo va a salir de los ventrículos, ¿no? Se va a desplazar y se va a ir entonces, por ejemplo, hacia el sistema del canal espinal, ¿no? Para abrir espacio, para el espacio. Y la sangre, obviamente, pues ya sea por la circulación anterior, la circulación posterior, ya sea carótidas internas, o ya sea las arterias, las vertebrales, pues que se unen nuevamente, obviamente, para hacer la basilar y hacer el circuito posterior, ¿no? Al haber tanta presión, no va a permitir la entrada de flujo sanguíneo y la sangre se va a desplazar, ¿no? Igual que la sangre venosa se va a desplazar, y eso va a ocasionar como consecuencia, pues, isquemia por hipoperfusión arterial y edema cerebral por infarto venoso, pues, por congestión venosa. Entonces, obviamente, pues, todo eso ocasiona, pues, entonces una descompensación, ¿sí? Pero el paciente puede compensar. Y la compensación también es importante. Hay dos formas de compensación. Hay una compensación aguda y una crónica. Bueno, obviamente esto indica con la velocidad que va ocurriendo, ¿no? Si es aguda y hay un hematoma epidural en formación, como por ejemplo en este caso, los mecanismos de compensación no se dan tan rápidamente, se deteriora mucho más rápido, ¿no? Conllevando pues un riesgo de herniación amigdalina y muerte consecuente. Por eso es que este paciente requiere una cirugía rápida. Pero cuando es crónico, el paciente puede tener un tumor, por ejemplo, que va creciendo lentamente en el tiempo. Un tumor que va creciendo en un año, en 6 meses, dependiendo pues de qué tan maligno o benigno sea el tumor. Actualmente los malignos crecen mucho más rápido, los benignos, como los meningiomas, crecen mucho más lento, y el paciente va teniendo espacio pues poco a poco para ir compensando. El cerebro se va desplazando lentamente, el paciente no siente o siente poca sintomatología, el líquido cefalorraquídeo se va desplazando, la circulación arterial y venosa se va compensando y no hay infartos, ni edema, ni infartos venosos, ni por isquemia, ni por congestión venosa. Y al final, pues el paciente cuando ya tiene un tumor muy grande dentro de la bóveda craneal, ¿no? Y ya no hay mecanismos compensatorios, por ejemplo, el tumor así, ¿no? Entonces ya obviamente el paciente se deteriora y llega al hospital ya con un tumor muy grande, ¿no? Porque ya la doctrina de Monroe-Kelly pues ya se venció y entonces el paciente pues presenta los síntomas clínicos. ¿Sí? Esto es lo mismo que le estaba explicando, ¿no? Usualmente pues ocurre un hematoma que va
distribuyéndose por el espacio subdural, va aumentando, el cerebro todavía tiene mecanismo de compensación, ¿no? Llega un punto en donde, de corte, por ejemplo, en esta cosa, por ejemplo, en este caso agudo, ¿no? Porque estamos hablando de un hematoma, la presión va aumentando, pero la presión se mantiene constante en el tiempo mientras el volumen va aumentando, pero llega un momento en donde, ya pequeños cambios en el volumen ocasionan entonces grandes aumentos de la presión intracraneal. Entonces, aunque aumente un cc más aquí, y antes había aumentado, por ejemplo, 30 cc, un ejemplo por lo menos, entonces ya ese pequeño cc que más aumenta, ocasiona que la ley de Moore-Kelly se rompa y entonces empiece a haber grandes cambios en la presión intracraneal que van a llevar entonces a descompensación del paciente, ¿no? Aquí ya tenemos borramiento de los surcos, herniación subfalcina y obviamente pues edema cerebral consecuente. Aquí puede ocasionar entonces que las arterias cerebrales que están irrigando, por ejemplo, la arteria cerebral media que está irrigando estos lóbulos, la cara lateral, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, se infarten en ocasión de infarto secundario. En arterias cerebrales medias que ven a nivel de la línea media se colapsen y ocasionan entonces infartos del territorio de la arteria cerebral anterior. Y por supuesto, pues si la presión craneal ya es más grande, herniación subfalcina y herniación amigdalina como consecuencia, pues este paciente va a progresar hacia la muerte. Pero claro, no es que se va a morir, porque para eso entonces está el neurocirujano que se encarga de hacerle una craneotomía y por entonces evacuar ese hematoma que está ocasionando pues el riesgo alto de muerte del paciente. Y bueno, esto es lo que sería entonces la cirugía. Aquí tenemos pues una imagen de lo que es un gran aumento de la presión intracraneal. Tenemos pues una craneotomía descompresiva. Tenemos pues los tejidos blandos pues agarrados con estos clips para evitar el sangrado. Cráneo aquí alrededor y el cerebro saliéndose por la área de la craneotomía, ¿no? El cerebro saliéndose porque obviamente hay un gran edema y para evitar que el paciente muera herniado por una herniación amigdalina, lo que queremos es que, o sea, no podemos hacer nada con respecto a la herniación, pero sí podemos hacer que la hernia no sea hacia la región del foramen magno, sino que hacemos que la herniación sea entonces hacia afuera. Esto se llama herniación transcalvaria. Así podemos entonces hacer que el paciente pues sobreviva. Porque al final lo que va a matar al paciente es la herniación amigdalina. Recuerden nuevamente el concepto para que quede claro. Compartimento supratentorial, compartimento infratentorial, ¿no? Acá tenemos la región supratentorial, mesencéfalo, puente y bulbo y la médula espinal. Si hacemos una craneotomía y abrimos aquí, por ejemplo, ya el cerebro no se va a herniar hacia el foramen magno, sino que se va a herniar entonces hacia afuera, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en esta imagen no representada, ¿no? Un cerebro herniado hacia afuera, ¿sí? Bueno, aquí está el mismo dibujo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una herida, ya sea por una fractura deprimida, o una fractura expuesta, o una herida por edema de fuego, por ejemplo, o bueno, o imagínense que es una craneotomía, pues el gran edema cerebral va a hacer que el cerebro busque un lugar por donde salir, y en este caso, pues el cerebro va a salir por el lugar donde hay menor resistencia. En este caso, pues hacemos una craneotomía, el cerebro puede salir por allí y no va a salir por acá. Eso es lo que no queremos, que salga por el foramen magno, porque aquí es donde se encuentran los centros cardiorrespiratorios, y aquí es donde se encuentra el área de riesgo donde el paciente pues va a fallecer. Entonces por eso, ¿ok? Importante. Entonces, ¿cuál es el manejo del trauma craneoencefálico? Obviamente, como todos ustedes saben, hay un abordaje prehospitalario que va dependiendo del 911. Los objetivos básicos son evitar la hipoxemia. Ya se los dije, ¿no? Teniendo una presión de oxígeno lo más cercano a la normalidad, siempre pues mayor a 60. Evitar hipotensión, siempre la systolic blood pressure debe ser mayor a 90, o sea, evitar que esté menor de 90, pues. Y estabilizar y movilizar la columna cervical también. Y la escala de Glasgow es sumamente útil porque, como yo les dije en las primeras clases, aquí pues lo que tenemos que hacer es, con una buena evaluación, saber si el paciente tiene un Glasgow de 8 o menos, tiene que ser intubado para poder entonces hacer la vía aérea y poder tener un buen mecanismo de ventilación de este paciente. ¿Okay?
Entonces yo siempre les digo que estos son ustedes en el futuro, son los que deben de saber qué tienen que hacer. El ABC es sumamente práctico, sea, como lo quieran llamar en el BLS o en el ATLS, si la C es primero o la B es primero, o como sea, siempre se siguen tres pautas principales, ¿no? Que es el airway, el, la ventilación y la circulación, breathing, circulation, airway, ¿no? B también de blood, ¿no? Circulation, como sea que lo quieran llamar, pero al final, pues, se vigilan estas tres cosas fundamentales para que el paciente pues esté siempre con los valores más cercanos a la normalidad en lo que es la parte de la perfusión cerebral, un buen volumen de sangre, una buena saturación de oxígeno, evitar la hipercapnia para evitar los fenómenos de la presión de CO2 que ya vimos, de la vasoconstricción y la vasodilatación, y evitar pues lesión secundaria, por supuesto. Okay. Entonces siempre se debe hacer una inspección general del paciente, ya sea tanto fascias, faneras, por delante y por detrás, ¿no? Palpación, obviamente, a ver si hay enfisema subcutáneo por algún hemotórax, a ocultar al paciente, pues está bien ventilado, e incluso después de estar intubado, de qué comorbilidades tiene, obesidad, hipertensión, diabetes, que puedan descompensarse, y evaluación del trauma en general, ¿no? También ver si hay alteraciones de la columna, perdón, cervical, torácica, lumbar, por eso siempre se inmoviliza al paciente. También obviamente pues en el abordaje inicial entra lo que es la evaluación neurológica con la escala de Coleman de Glasgow. Aquí entra mucho lo que es la parte de si el paciente está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o efectos de alguna droga. Es importante evaluarlos, ¿no? Porque eso puede ocasionar sesgos en el estado neurológico, pero siempre pues con una evaluación adecuada pues se puede hacer la vía aérea. No es la primera vez, pasa muy frecuente que la gente llega al cuarto de urgencias mal reanimado, mal ventilado, con un Glasgow mal evaluado. Muchas veces ocurre cuando el paciente llega a urgencia, con su Glasgow cambia, a veces el 911 lo lleva en un Glasgow X y no lo intuban porque tiene Glasgow de, no sé, un ejemplo, de 11, y después en urgencias cuando llega al área de observación o al área de choque o trauma, pasan algunas horas sin vigilancia, el paciente se deteriora, luego entonces permanece un Glasgow de 8 menos por muchas horas sin la vía aérea asegurada, y a veces pues eso tiene como consecuencia pues más lesión secundaria a nivel del parénquima cerebral. Obviamente pues por eso siempre tiene que estar bien supervisados estos pacientes, como son Glasgow muy borderline pues, y hay muchas dudas incluso de mejoras sobre la vía aérea para mantener una buena ventilación, perfusión, evitar daño secundario, ¿no? Porque muchas veces, a veces el daño no ocurre directamente por el trauma, sino que el daño ocurre es por la hipoxemia y por la hipercapnia. Evaluar las funciones mentales superiores, por supuesto, esto va con la parte de la escoma de escala de Glasgow. Evaluar las pupilas, no es la primera vez que los médicos generales anotan en el expediente que el paciente llega con pupila dilatada y lo ponen como un dato curioso. Esto no es un dato curioso, chicos, esto es una urgencia absoluta. Ustedes ven una pupila dilatada en el paciente, usted tiene que hacer rápidamente una tomografía, ya, urgente, STAT, inmediatamente, llevar al paciente a tomografía, ustedes mismos, de ser posible, si no hay camillero, llevar al paciente a la tomografía urgentemente y llamar posteriormente, tan pronto tengamos la imagen, al neurocirujano. Aquí no importa informe de radiólogo, no importa nada, aquí lo que me interesa es que el neurocirujano se haya llamado para que yo pueda ver una tomografía rápidamente con estos signos neurológicos que están indicando herniación y muerte. Entonces poder llevar y tener paciente para poder llevar a la segunda operación. Es muy importante que ustedes tengan eso en mente. Esto es una urgencia absoluta, una pupila dilatada es una urgencia absoluta. Esto no es que, bueno, qué bonito el dato, voy a anotarlo en el expediente que yo con pupila dilatada, voy a ordenar una tomografía, que el camillero lo venga a buscar el próximo turno, de ser posible, no importa, y después, pues, cuando salga el informe, llame al neurocirujano. Eso no es la conducta que ustedes deben de tener con un paciente con trauma. La conducta debe ser urgente e inmediata, ¿sí? También el examen motor de las extremidades, obviamente ver si hay fuerza muscular con escala de Daniels, que va del 0 al 5, muy importante, y aquí hago pues el acápite de que 0 es sin movimiento, 1 son esbozos en movimiento, 2 son movimientos sobre una superficie, 3 es que puede vencer la gravedad pero no puede vencer resistencia, 4 vence
La gravedad vence poca resistencia y 5 movimientos normales, ¿no? Contra resistencia. Así es que se evalúa la fuerza muscular y se evalúa también por miotomas. Se evalúa el miotoma de C5, que es abducción del hombro, C6, que es extensión de la muñeca, C7, que es extensión del tríceps, C8, que es compresión de los dedos de la mano, T1, que es abducción de los dedos de la mano. A nivel torácico, los miotomas no son tan no clínicamente evidentes. Después pasamos a los miembros inferiores, que sería L2, flexión de la cadera, L3, extensión de la rodilla, L4, dorsiflexión del pie, L5, dorsiflexión del hallux, y S1, flexión plantar. Hay que hacer los exámenes físicos por miotomas, porque muchas veces usted puede pedirle al paciente que levante la pierna y la va a levantar, pero puede tener el pie caído porque la lesión es más abajo y no estás evaluando L5, L4, L5, S1, sino lo que estás evaluando solamente es L2 por la flexión de la cadera. Entonces hay que saber evaluar bien los miotomas para poder ver bien dónde está la lesión y qué fuerza tiene. No es que mueve poquito, no es que no mueve nada, no es que mueve más o menos, no, sino que según la escala de Daniels tiene fuerza muscular de 0, o sea, sin movimiento, 1, esbozo de movimiento, 2, y así sucesivamente como se los dije inicialmente, ¿no? También hay que ver los reflejos tendinosos, porque si los reflejos están aumentados indica lesión de la motoneural superior, como lo vimos en la escala del RAF, que les expliqué, el cuadro del RAF, que es reflejos, atrofias, fasciculaciones y tono. Y si los reflejos están disminuidos, pues, entonces puede haber una lesión del nervio periférico, de la motoneural inferior. Los reflejos patológicos también es importante porque se tiene un Babinski, es lesión de la motoneural superior, un Clons, lesión de la motoneural superior, o sea, la lesión de la vía corticoespinal, una lesión medular. Si los reflejos están en miembros superiores, Hoffman y Trommer, disculpe, puede también verse lesión a nivel de la médula espinal cervical. Entonces es muy importante para hacer la valoración del paciente al inicio. Dentro del abordaje inicial también está lo que serían los signos clínicos de fractura de base de cráneo. Aquí tenemos los famosos ojos de mapacho, ¿sí? Raccoon eyes. ¿Okay? También puede haber otorragia, también puede haber rinorragia, ¿sí? Que es otorragia, pues salida de sangre por el conducto auditivo externo, que indica una fractura del peñasco temporal. La rinorrea pues indica una lesión de la fosa craneal anterior. También puede haber rinoliquia, ¿sí? Que es salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. No, tiene que también una lesión de la fractura de base cráneo. También puede haber otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído también, por supuesto. Son detalles que ustedes deben de evaluar, ¿no? Todos esos son signos de fractura de base de cráneo. Y aquí tenemos pues el famoso también hematoma retroauricular a nivel de lo que es la mastoide, que indica también una fractura de la porción petrosa temporal, ¿sí? Entonces, ojo de mapache solamente indica pues fractura de la fosa anterior. Los signos auriculares, ya sea la salida de sangre, la salida de cefalorraquídeo o el hematoma retroauricular, indican fractura de la porción petrosa del hueso temporal. Igual pues las lesiones de la nariz indican lesión de la fosa anterior, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esos signos, porque son signos muy frecuentes que se ven cuando se evalúan los pacientes a su llegada al cuarto de urgencia. Hay también otros signos clínicos importantes que indican aumento de la presión intracraneal, como lo son la dilatación pupilar, que puede ser unilateral o bilateral. Yo repito, esto no es un signo clínico curioso para anotar en el expediente. Esto es un signo clínico que indica urgencia absoluta. Ustedes tienen que llamar inmediatamente al neurocirujano, claro, hacer una tomografía urgente y llamar inmediatamente al neurocirujano para que resuelva ese problema. Asimetría pupilar, obviamente pues con también alteración a la luz. Posturas de descerebración y de corticación, obviamente recuerden lo del núcleo rojo. Cuando la lesión es por encima del núcleo rojo, hay decorticación. Cuando la lesión es por debajo del núcleo rojo, hay descerebración, ¿no? Y por supuesto pues deterioro neurológico progresivo, que no atribuible a factores extracraniales, por ejemplo pues alcohol, drogas, hipocamia, hipercamia, hipoxemia, ¿no? Cosas que también contribuyen, ¿no? Y aquí hay que estar clarito con el A
I, A, E, I, O, U, tics, y vamos a repasarlo igual para que les quede claro, ¿no? Evaluar lo que es, pues, el alcohol, endocrinos, pues, hipoglicemia. Recuerden, otras causas de coma, ¿no? Endocrino, hipoglicemia, hipotiroidismo y de intoxicación, ahí entra el alcohol de nuevo, o hipoxemia, esa disminución del oxígeno, uremia, T, tóxicos, tiroides, por ejemplo, también, y lo mismo, ¿no? Infection también, infecciones, P, poisoning, envenenamiento, y ese es shock, ¿no? A veces los pacientes llegan chocados, urgencias, con grandes hemorragias del cuero cabelludo, o recuerden que pueden tener también hemorragias por trauma toracoabdominal cerrado, y todo esto puede ocasionar que el paciente llegue muy desplectado al cuarto de urgencia, y eso va a ocasionar que el paciente tenga un Glasgow alterado, ¿no? No necesariamente por algún problema cerebral, sino por, pues, lesión pues, secundaria. ¿Sí? En el abordaje inicial, recuerden pues que esto es como el iceberg, hay muchas cosas que están ocultas, que hay que evaluar adecuadamente, ¿no? Porque no todo es el cerebro, sino también, pues, directamente no todo es el cerebro, sino que puede haber muchas cosas, el AEU, alcohol, drogas, tóxicos, depresión de volumen, hipoxemia, hipercamia, que puede estar pasando de terreno lógico y hay que evaluarlo adecuadamente para poder dar una reanimación adecuada. Y por supuesto, pues entre los estudios de imágenes, esto es muy sencillo, la tomografía es el gold standard, es el estudio de elección para todo paciente con trauma. Ustedes se preguntarán, porque yo sé que ustedes están en aprendizaje y dirán que bueno, y la resonancia no es necesaria en este caso, siempre se hace tomografía, simple, tomografía, el único estudio que tienen que mandar, no tienen que saben más nada, tomografía. También obviamente pues, ustedes se preguntarán que bueno, y las placas de cráneo, sí, a veces las hacen, depende mucho del centro donde se encuentran, a veces hay pacientes que llegan a centros de atención rurales, pues, donde nada más tienen una radiografía. Claro, el médico le puede mandar la placa, puede observar con la placa si hay alguna fractura muy evidente en la radiografía, algo pues que llame la atención, pero al final pues estos pacientes necesitan una tomografía en regla para poder determinar si tienen hematomas en evolución, contusiones cerebrales que no se ven en la placa obviamente, lesiones del mismo parénquima que no se van a ver en la placa. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes siempre requieren una tomografía. Obviamente hay algunos criterios para hacer tomografía, no a todos los pacientes se les hace tomografía. Esto lo vamos a ver. Y debe realizarse tan pronto como sea posible, siempre que el paciente cumple los criterios, como los criterios que la vamos a ver a continuación. ¿Cuándo está indicada entonces la tomografía de cerebro simple? Aquí. Hay 3 criterios. Los criterios del Canadian City Head Rule, los Nexus 2 y los New Orleans Criteria. Al final, los 3 criterios son los mismos. Yo solo me enfoco un poquito en los Nexus 2, que bueno, pues son los que, como el más común. Si alguno de los siguientes está presente, la tomografía es o sea, se requiere, pues se tiene que hacer. Entonces, entonces, evidencia de fractura de cráneo, obviamente, y con sus signos clínicos, ¿no? Si llega con un mapache, si llega con signo de Battle, si llega con rinorrea, rinoliquia, otorriquia, ¿no? Si tiene hematoma grande en el cuero cabelludo, si tiene déficit neurológico, puede indicar una contusión cerebral, si tiene alteración del estado de alerta, conducta anormal, obviamente que esté incoherente, somnoliento, desorientado, ¿no? Si tiene alteraciones de la coagulopatía, alteraciones de la coagulación o tiene está tomando algún anticoagulante muy importante, vómitos persistentes. Yo siempre digo, a veces los libros dicen que 2, pero yo les voy a decir la verdad, con que vomite más de una vez es suficiente para hacer la tomografía del cerebro. Es más que suficiente, no vas a esperar que vomite una segunda vez o una tercera vez. O sea, si ya tiene un trauma y está vomitando, vomita una vez, ya es suficiente. No vayan a pensar como piensan muchos médicos generales a veces en urgencia que vomita porque tiene gastritis. No, si tiene un trauma, lo primero que tienes que descartar es que los vómitos no sean por un aumento de la presión intracraneal. Y que tenga pues más de 5 años, obviamente, importante porque siempre esto ya es un factor de riesgo. Y bueno, los neuronas es lo mismo, ¿no? ¿Cuál usar? Cualquiera, no importa, el que ustedes gusten, no hay ninguna diferencia significativa. Y en pediatría, pues, los criterios pueden cambiar un poquito. También va en relación con, recuerden que en los niños chiquitos ya el Glasgow se valora de forma diferente porque no pueden hablar, no se pueden comunicar adecuadamente, así que aquí pues la mamá es un factor muy importante y lo otro pues es la irritabilidad, ¿no?
del niño, ¿no? Y llanto incoercible. Muy importante para poder definir, pues, qué está ocurriendo con estos pacientes. Bueno, muchas veces en niños chiquitos no se puede practicar una tomografía por razones obvias, ¿no? De que no colabora, no se mantiene quieto. Requiere que anestesia haga incluso una sedación a estos pacientes, por lo cual a veces el ultrasonido transcranial de la fontanela es adecuado, pero realmente al final, pues, siempre o sea, sí se hace, pero al final, si el paciente tiene que ser llevado al quirófano, siempre se va a requerir una tomografía para poder dar el manejo quirúrgico de estos pacientes. ¿Okay? Así que sí se hace, porque con el ultrasonido, perdón, transfontanelar se pueden, principalmente los pacientes que tienen las fontanelas abiertas todavía, usualmente menos de 6 meses, se pueden ver algunas alteraciones de línea media, algún hematoma en formación, pues alteraciones del parénquima en el ultrasonido, pero al final, pues estos pacientes, si van a ser operados, van a requerir de una tomografía de cerebro para su manejo correcto en el quirófano. Igual también, ¿no? El manejo posterior, ¿no? Porque también todo, ¿no? En el manejo de la unidad de cuidado intensivo y todo lo demás. Igual en el seguimiento postoperatorio no le van a hacer ultrasonido, sino que se le va a hacer una tomografía para el seguimiento, ¿no? Entonces, es una herramienta útil, pero puede tener sus limitaciones. El abordaje en el cuarto de urgencia debe ser ordenado y adecuado, así como el ATLS, como el BLS, lo mismo, el ATLS porque es el del trauma, ¿no? El ATLS es el del trauma. Siempre adecuada oxigenación, presión de oxígeno, perdón, mayor de 60, saturación siempre mayor de 90, en realidad mayor de 95, para que sepan, ¿no? Es lo adecuado. Mantener una systolic blood pressure mayor de 90. No es la primera vez que llego a la cuarta urgencia y encuentro presiones de 89, 87 y no les han puesto ni líquidos, no les han puesto, no están controlando los sangrados. A veces las heridas del cuerpo cabelludo están abiertas, sangrando, no las han saturado. No le han puesto líquidos adecuadamente, a veces también no les han puesto vasopresores. Recuerden que cuando hay depresión de volumen, primero es cerrar la herida, recorregir con cristaloide y obviamente pues si necesita sangre, pues colocar sangre o en todo caso pues colocar un vasopresor. Pero lo importante al final es hacer que el paciente tenga una systolic blood pressure adecuada para evitar pues el daño secundario. Monitorizar oxígeno vital, que el paciente debe tener monitor, debe estar vigilados en una unidad pues donde hay un personal médico bastante cerca, que puede ver si tiene una alteración de su estado neurológico en el tiempo, ¿no? Si llega con 12 y de una hora después ya tiene el algo de 11, 10, ya ir pensando pues incluso en que este paciente pues según el trauma que tenga o la lesión secundaria que tenga, la lesión que tenga en la tomografía, ya sea primaria o la lesión secundaria que vaya presentando, ya ir pensando en intubar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, o sea, es manejarlo de forma dinámica, ¿no? Estos pacientes cambian. Estos pacientes son dinámicos, no porque lleguen con un lajo de 12 a 4 urgencias, con un gran hematoma y no se va a mantener en 12, él va a seguir bajando, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. O sea, no van a esperar que baje a 7 puntos, igual, de todas formas. Ya el neurocirujano tiene que estar enterado de esto para ir viéndolo del manejo quirúrgico, obviamente, ¿no? Mantener la eubulemia con fluidos isotónicos, ¿no? Bueno, también puede ser hipertónico, disculpen, hipertónico en el caso de que requiera, pues, medidas antidemas, por supuesto, pero la bulimia se mantiene con cristaloides, ya sea salina o Ringer, ¿no? Que son los isotónicos, ¿no? Usualmente siempre usamos salina, nosotros los neurocirujanos, no nos complicamos con el de Ringer. No poner destrozo en agua 5%, ni soluciones hipotónicas porque aumentan el riesgo de edema cerebral, ¿sí? Entonces, manejo del trauma según riesgo de lesión intracraneal, siempre pues, si el paciente está asintomático, si tiene mareo, dolor de cabeza, a veces hay bajo riesgo, ¿no? Laceraciones solamente, ¿no? A veces el cráneo está indicado, la radiografía de cráneo son usualmente normales y se las hicieron, pues. Si fractura lineal se puede manejar como observación, claro que sí. Se pueden salir con recomendaciones, pues, pero siempre que esté asintomático, ¿no? Hay que ver bien a estos pacientes, ¿no? No haya tenido pérdida de estado de alerta, aquí no hay historia de pérdida de la conciencia, ¿sí? No tenga más de 65 años. Ya cuando el riesgo más elevado, hay historia o pérdida de estado de alerta después del accidente, dolor de cabeza progresivo, que esté bajo el efecto de bebidas alcohólicas de alguna droga, convulsiones postraumáticas, por supuesto, historia no bien definida,
edad menos de 2 años, importante, que esté vomitando, amnesia postraumática, signos de fractura de base de cráneo, trauma múltiple, por supuesto, fracturas faciales, ya son Lefort, ya sea 1, 2, 3 o un otro tipo de fractura, pues lo que es el viscerocráneo, posible o fractura de cráneo deprimida, toda esa cosa a sospecha de abuso infantil, muy importante, ¿no? Esto va aquí en que el cuidador, la mamá o el papá agarran al niño y cuando está llorando lo agarran y lo sacuden para que se calle, y ese abuso puede ocasionar por riesgo de cizallamiento cerebral, pues que empiezan a ocurrir hematomas, el riesgo de edema cerebral, ¿sí? Eh, También ya es más elevado el riesgo si hay clara alteración del estado de conciencia, obviamente evidente, ¿no? Temas los efectos del alcohol, droga, alteraciones metabólicas y polisémico, por ejemplo, que acaba de convulsionar, evidencia de lesiones neurológicas focalizadas, que vaya el nivel de conciencia disminuyendo y, bueno, obviamente una fractura de base de cráneo, ¿no? Evidente. Hay que admitirlo, hay que hacerle un caso urgente, evaluar datos que requieran manejo quirúrgico en el segundo de operaciones con el peroneo cirujano, determinar si necesita la colocación de un sensor de presión intracraneal, por supuesto, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Esto es un paciente neuroquirúrgico, ¿no? Se llama neurocirugía aquí. Y ya casi para terminar, pues guías para manejo de trauma craneoencefálico severo. Así en resumen, siempre una oxigenación adecuada, evitar la hipotensión, reanimar al paciente que esté en shock, ¿no? Importante, ya vimos lo de la presión arterial sistólica, siempre mayor a 90. Sedación y parálisis, bueno, solamente si el paciente requiere pues intubación. Indicación de intubación va con el Glasgow, por supuesto, un Glasgow de 8 menos, o incluso en niños, si ya el paciente está en 10 y viene con deterioro progresivo y tiene ya una lesión cerebral bien instaurada, intubarlo, no tengan miedo. Lo importante es mantener al paciente bien ventilado y bien reanimado para evitar lesión secundaria y que luego pueda ser operado por el neurocirujano. Sí, antibiótico por intubación, eso está demostrado. Usualmente al final van a ser neumonía, usualmente en 24 48 horas después. Y bueno, ahí se le inician los antibióticos en ese momento. Pero pues, inicialmente no está demostrado que tenga ningún beneficio. Hiperventilación profiláctica para evitar la hipercapnia, obviamente sí se puede, pero por periodos cortos de tiempo, por pocos minutos, para evitar pues entonces ya la isquemia cerebral que puede ocurrir, ¿no? Es muy importante, sí se puede hacer como medida de antiedema, más que todo en el salón de operaciones, se hace muy frecuentemente, se le pide al anestesiólogo que hiperventile, o lo puede hacer intensivista en la unidad de cuidados intensivos también. Uso de manitol, claro que sí. Si ustedes tienen un paciente que tiene datos clínicos de aumento de la presión intracraneal, ya tiene una tomografía que tiene edema cerebral, un hematoma en evolución, pongan manitol, no tengan miedo. Siempre y cuando el paciente esté bien reanimado, importante, reanime primero, salina, no detener el sangrado, coloquen pues vasopresor si es necesario y pongan manitol, no pasa nada, pero lo importante es un equilibrio entre la reanimación y las medidas antiedema, porque tampoco van a dejar que el paciente sin medidas antiedema, porque un manitol bien puesto en el momento correcto puede salvar la vida del paciente mientras espera que sea llevado al quirófano. Tienen que saber eso, ¿no? Es importante. Contraindicación de manitol, que el paciente no esté bien reanimado. ¿Sí? Claro, sí, primero reanimar bien al paciente y luego colocar el manitol. ¿Por qué? Porque el manitol deplecta al paciente. El manitol es un deplector, quita volumen. Si el paciente está chocado, lo va a chocar más. Entonces, claro que sí. Y esto ocasiones produce como entonces consecuencia lesión secundaria. Eso es lo que no queremos. Entonces, el manitol está contraindicado cuando el paciente está mal reanimado. Primero reanimar bien al paciente y luego colocar manitol, ¿sí? Para evitar la deplección y la lesión secundaria. Muy importante. Claro, si el paciente convulsiona, ya se le pone anticonvulsivante, no pasa nada. Pero si no convulsiona, usualmente no se le pone. Ok, depende. Si el paciente tiene usualmente ya una cirugía de cráneo, tiene una gran lesión, fractura deprimida con lesión de la corteza cerebral, hematoma subdural grande, hematoma epidural grande, ya hay que colocar anticonvulsivante, no hay ni que pensarlo. Si la lesión es más pequeña, pues dependiendo, si convulsiona o no, se le puede poner anticonvulsivante. También otra cosa es que
Si el paciente convulsiona tempranamente, no significa que por eso va a tener convulsiones crónicas. A veces las convulsiones pueden ocurrir de forma crónica ya por la lesión secundaria y el paciente tiene entonces más riesgo de convulsionar si convulsiona tardíamente, porque eso significa que está convulsionando ya por una lesión instaurada, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones pueden incrementar el riesgo de convulsiones? Por supuesto, un hematoma subdural agudo, un hematoma epidural, un hematoma intracerebral, ¿no? Que tenga fractura deprimida de cráneo, que haya convulsionado en las primeras 24 horas, una escala de coma de Glasgow menos de 10, un trauma penetrante cerebral, historia de abuso de alcohol, claro que sí, contusión cerebral cortical, subcortical, ¿no? Terapia hiperosmolar, claro que sí. Aquí lo más importante es que usualmente el médico no sabe cómo preparar la solución hipertónica, ¿sí? Nada más así, pues un secretito que les doy. Ustedes pueden agarrar una solución de 500 cc y colocar 3 viales de solustrol, que es saline hipertónica al 23%. Así la vuelven hipertónica, ¿no? Entonces se la ponen a 40 cc por hora. Obviamente, pues esto se puede pasar en bolos de 100 cc inicialmente y luego pues a la solución a 40 cc por hora. Para el manejo de la presión intracraneal, por supuesto. Claro, ya si se maneja de forma crónica, o sea, no crónica, sino que se le mantiene esto, obviamente pues con control de electrolito, para evitar pues una hipernatremia, ¿no? Y también se puede usar manitol con hipertónica, no pasa nada. Se puede usar y es completamente efectivo. Bueno, y el manitol también tiene sus indicaciones, ¿no? 1 gramo por kilo, ¿no? Y siempre teniendo, pues, ya saben, porque es una contraindicación, se puede estar mal reanimado. Otra cosa importante aquí, importante recalcar que los pacientes que se les coloca soluciones hipertónicas tienen menos riesgo de deplectarse, porque la solución hipertónica tiene la función, o sea, es una medida antiedema, pero restaura también el volumen. Entonces, pues tiene más indicación cuando el paciente tiene una mala reanimación o está muy deplectado. Entonces, no tener miedo. Aquí el principal problema es que el médico usualmente no sabe cómo preparar la solución hiperosmolar, porque cuando se la pide a la enfermera tampoco la conoce. Este es el problema de las soluciones hiperosmolares. No la conocen ni el médico ni la enfermera. Entonces, obviamente, usted se sabe la teoría, pero no la pide porque no sabe cuál es y la enfermera menos. Entonces, si ya sabe que se prepara y la prepara con el solustrol, entonces la enfermera la puede preparar y entonces la puede poner al paciente. ¿Sí? El uso de corticoides no está indicado en el trauma craneoencefálico agudo. Está bien demostrado que aumenta el riesgo de mortalidad. Y indicaciones para colocar un sensor de presión intracraneal. Bueno, eso depende mucho. Yo usualmente no soy muy partidario de usar sensor de presión intracraneal. Eso depende mucho. Peor que realmente pues el paciente está deteriorado. Tiene un Glasgow menos de 8 y tiene un edema cerebral y el paciente pues tiene signos clínicos radiológicos, pues signos radiológicos de gran edema cerebral. Yo le hago la cadena descompresiva. ¿Por qué? Porque si tú le pones sensor de presión intracraneal, el sensor intracraneal te va a marcar siempre que la presión esté elevada. Igual estos pacientes siempre van a tener medidas antiedémicas. Entonces, claro, puede ser que en un momento sepas que la presión va bien, en otro momento te va a indicar que la presión está elevada. El intensivista le va a poner las medidas antiedémicas porque el intensivista te va a llamar a ti para que evalúes una cirugía. Entonces, siempre va a estar con esa mala sensación de que el paciente hay que operarlo y que la presión se sube, después llega a lo normal y se sube de nuevo. Entonces el paciente de repente dilata una pupila y esto y lo otro. Así que la verdad es que yo, si hay que operar al paciente y hay que hacer la cadena descompresiva de inicio, se le hace, ¿sí? Eso depende mucho también del servicio del hospital del neurocirujano, porque no todos los hospitales tienen sensor de presión intracraneal disponible. Al final la cadena descompresiva va a ser el manejo definitivo, porque si hay neurocirujano, el neurocirujano puede hacer cadena descompresiva. Eso sí no requiere ningún sistema especial, solamente requiere un craneótomo y un quirófano y ya. Y eso hay en todo hospital donde haya neurocirujano. Así que esa parte es importante, ¿no? Aquí pues colocación de derivación ventricular externa, yo realmente no la uso mucho para el manejo del trauma craneoencefálico agudo. Yo usualmente pues no la pongo porque aumenta el riesgo de meningitis. También a veces los ventrículos están llenos de sangre y el sistema se tapa. Así que realmente pues no soy partidario a utilizarla, ¿no? Yo no la tomo en cuenta como un manejo de primera opción.
Sí puedo, por ejemplo, si tengo un paciente ya operado un tumor o una hemorragia subaracnoidea y ya tiene una derivación ventricular externa o una derivación lumbar, sí puedo sacarle líquido para manejar la presión intracraneal. Pero si un paciente llega con un trauma, no, lo primero que voy a hacer no es colocarle una derivación ventricular externa. Y bueno, pues ya para finalizar, hay medidas de manejo de la presión intracraneal generales y hay otras medidas específicas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque estas son las cosas que el médico en general debe saber en cuarto urgencias para poder salvar la vida al paciente. ¿Qué es lo primero? Lo primero es elevar la cabecera del paciente. 30 a 45 grados, importante. Siempre el paciente está en urgencia plano, siempre está plano. ¿Por qué? No lo sé, porque viene con la tabla rígida a veces colocado y no se la quitan a tiempo. Una vez se descarte fractura, incluso si tiene la fractura ya está evaluada, ya ustedes saben que está fracturado, ya se le quita la tabla. Se le quita la tabla y se le da respaldo al paciente, no importa que esté fracturado, porque al final esa fractura se resuelve ya sea con órtesis o se resuelve con cirugía, pero es importante elevar la cabecera del paciente porque eso es la primera medida de manejo de la presión intracraneal. Obviamente, pues, mantener el cuello recto. En este caso, pues, por supuesto, coherencia cervical rígido para mantener la inmovilización y mantener, pues, una buena circulación, una buena perfusión de las carótidas internas, ¿no? Evitar eso de la afección del cuello que puede ocasionar, pues, mal flujo sanguíneo a nivel cerebral. Evadir todo lo que es hipotensión. Por supuesto, una systolic blood pressure menos de 90 es crítico, ¿no? Hay que reanimar al paciente adecuadamente. Claro, si está hipertenso, control adecuado de la hipertensión, ¿no? Porque obviamente todos los extremos son malos. Evadir la hipoxemia, ¿no? La presión de oxígeno siempre debe estar mayor a 90, a 60, perdón. Y la saturación también, porque claro, una saturación de oxígeno, según la curva de la presión de oxígeno y saturación, perdón, saturación de oxígeno y presión de oxígeno, los 60 corresponde con de 90, pero el paciente debe tener 90 más. Yo siempre recomiendo 95 por lo menos, ¿sí? Ya si tiene 94, 93, algo está pasando, ¿sí? Es importante ver esa parte. Ventilar hasta tener normocapnia de 35 a 45, muy importante la presión de CO2 normal. Sedación ligera, depende mucho, yo no soy muy partidario a esto, se ve que está intubado sí, si está intubado sí, por supuesto. Si no, no, porque eso obviamente hace que el paciente esté más deprimido y disminuye lo que es la ventilación y todo lo demás, ¿no? Incluso colocar sedación puede disminuir la presión de la systolic blood pressure, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Yo no soy muy partidario, al menos que el paciente sí esté intubado. Si está intubado, sí, propofol, midazolam, de ser necesario. Control de la hipotermia, por supuesto, esto es muy importante. Manta térmica, ya sea en el área del accidente, en el área de choque, ¿no? del cuarto de urgencia y en el salón de operaciones también, incluso después en la UCI. O sea, control adecuado de la temperatura, ¿no? No es la primera vez que operamos pacientes, la temperatura está en 34, 32. Eso ocasiona alteraciones de electrolitos, alteraciones de todo importante, incluso alteraciones de la conducción nerviosa. A veces los pacientes están incluso hasta con neuromonitoreo y se les pierden todos los potenciales solamente por la hipotermia, ¿no? Entonces es muy importante. Y hacer un CAT cerebral si hay cambios clínicos, por supuesto. Esas son las medidas generales que todo médico debe poder saber y realizar, ya sea en urgencias o en sala. Y las medidas específicas, bueno, pues ya son un poquito más avanzadas. Obviamente se da al paciente de ser necesario si está intubado, si tiene una derivación ventricular externa de drenaje líquido cefalorraquídeo. Hiperventilar, obviamente tú lo vas a hacer si está intubado. Colocar medidas antiedemas, manitol, hipertónicas, siempre cuando el paciente no esté hipotenso. Bueno, más hiperventilación es necesario, pero por pocos minutos, acuérdense, porque puede ocasionar riesgo de isquemia. Incluso ya se da y paralizar al paciente con bloqueo neuromuscular también se puede. Y nada, ¿no? Ya son medidas un poquito más avanzadas, pero con un paciente que ya usualmente está intubado, ¿sí? Y listo, pues eso es todo por el día de hoy, con respecto a la segunda parte y última parte de lo que es, pues, el módulo de trauma cráneoencefálico. Muchas gracias.